Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando número 30, querido Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, ya 30 badajeandos, oye. Sí, ya rápidamente llegamos a 30. 30 más los vivos. Más los exactamente que hemos tenido. Que el último vivo estuvo muy padre, ¿no? Sí, estuvo divertido. Ahí platicamos pues largo y tendido, ¿no? 1 hora y media estuvo. Hora y media, un poco más, hasta de hora y media. Y muchas gracias, oiga, porque tuvimos ahí... pues como 1,000, ¿cuántos eran, Pau? Como 1,000 y cacho. Como 1,800, 1,700. 1,800 personas ahí, les agradecemos mucho. Y bueno, pues hoy estamos en el Badajeando número 30. ¿Por dónde vamos a empezar ahora? Pues la inseguridad, ¿no? Creo que es un tema que es que ya es como de fin de semana, ¿no? Sí, cada día hay una noticia nueva en diferentes estados de la República y esto no cambia. El presidente nada más lo niega, los gobernadores lo niegan, y nadie se hace responsable y el país está ardiendo. Y luego se ofenden cuando les dicen que la policía estaba implicada. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, ¿te acuerdas tú y defendió. Secuestro de los... Américo Villarreal se ofendió el gobernador y lo defiende el presidente. Nos ofende, dice Américo Villarreal, en la mañanera lo dijo, porque ahí lo enlazaron a la mañanera cuando se... Fíjate nada más a dónde hemos llegado. Primero, el gobierno federal dice, a través de su vocero y de la Secretaria de Seguridad Pública, que gracias a la acción coordinada de la Secretaría de Defensa, de la Guardia Nacional, de cuánta rescataron a los migrantes secuestrados. Y luego se supo que era una vil mentira. No, que los dejaron ir. Pero no solamente era una vil mentira, sabían que era una vil mentira. Sí. Es decir, no fue una equivocación, no fue, nos confundimos. Tuvieron la intención clara de mentir y de engañar diciendo que los habían rescatado. Los dejaron ir. Y hoy, ¿sabes qué? Hoy se sabe algo que es todavía más escandaloso. Pagaron el rescate. Sí, a las familias les hablaron, les extorsionaron y un aproximado de $1,000 les quitaron a los pobres migrantes que de por sí no tienen migran recursos. Porque no tienen recursos. Y lo que tenían se los quitaron. Y hoy da a conocer Héctor de Mauleón algo que me parece tiene que ser brutalmente escandaloso. Alrededor de $5 millones pagó el gobierno estatal al cártel de crimen organizado porque dejara libres a los migrantes. Eso publica hoy lunes en su columna Héctor de Mauleón. Sí. A ver, el gobierno federal pagando chantaje, el rescate al crimen organizado. Pero es que no es sorpresa porque iba a ser un escándalo, se estaba transformando en un escándalo internacional y lo que menos quiere este gobierno es tener que responder por la falta de seguridad. Bueno, sí, claro. Ahí está el tema que también la semana pasada, el viernes, el ataque en Guerrero en la comunidad esta de Buenavista, de los Hurtado, que hubo un ataque que por una parte las personas del Centro Minerva Bello de Derechos Humanos dicen y dan unos números, explican lo que sucedió, dicen que además no ha habido una respuesta de las autoridades y por otra parte el gobierno federal y el gobierno Guerrero dicen que no es cierto, que no pasó nada, que se está magnificando, pero lo que sí es que hubo un ataque, confrontación como sea, pero hubo muertos, hay gente desaparecida y además ya se utilizaron drones contra otro ataque con drones. Ya había pasado en Michoacán y en Guerrero y vuelve a suceder y a eso se junta lo que ha estado sucediendo en Tabasco, que ya costó la renuncia del secretario de Seguridad, aunque dicen que que en Tabasco, por cierto, también dijeron que se estaba magnificando por los medios, ¿no? Y que dice el comandante de la 30 zona militar que está ahí encargado de este tema, recibió a todo un grupo de comandos especiales que llegaron a reforzar la seguridad, pero dice que no hay cárteles en la entidad. En Tabasco no hay narcotráfico, no hay cárteles. Eran pandillas, eran vándalos. Sí. Eran vándalos que nada más se ponen nombres diferentes, pero que son vándalos. Eso sucede. Y al mismo tiempo en Guanajuato... Pues esos vándalos con la capacidad de parar la capital de... Sí, de parar la capital. No, y aparte de ataques coordinados y de asaltos y de robos y saqueos. Eso no es... O sea, ¿cuál es la diferencia?
Es crimen organizado. Es crimen organizado. Y así está, de hecho así está tipificado, o sea, cae Claro, en la por supuesto. en ese tema. En Guanajuato, también en Celaya y León, una serie de ataques contra población. En Celaya mataron a un bombero que estaba apagando los camiones que se habían robado, que estaban incendiando para bloquear los caminos, lo terminan matando. Luego en Veracruz también está el tema que se reportó la semana pasada, que muchos agricultores ya mejor están migrando a Canadá y Estados Unidos, igual que en Chiapas, porque ya no pueden por las extorsiones y por los ataques del crimen organizado. Pero el gobierno dice que no pasa nada, que es un ataque de los medios, que los medios lo están inflando. Sí, todo es de los medios. Pero a ver, Pedro, aquí vale la pena una reflexión, porque si está documentado que en estados como Guerrero, por ejemplo, el crimen organizado es el que pone el precio del pollo y del huevo y de la cerveza. Y no vamos tan lejos, en el Estado de México. Bueno, en el Estado de México. Y que incluso, no en Michoacán, donde fue que pusieron su propia red de Wi-Fi y te obligan a contratar el internet con ellos. La gran reflexión es, si tienen la capacidad de fijar los precios y obligarte a comprar con ellos y con sus proveedores, tienen esa misma capacidad para decir por quién van a votar comunidades enteras. Ahí la pregunta es que si realmente vamos a tener unas elecciones libres este año, y yo no creo. No hay capacidad del Estado, porque no hay interés del Estado tampoco. No, claro, porque para que las elecciones sean libres. Si así está sucediendo en casi todas las entidades del país, pues ¿cómo va a salir la gente a votar por quien ellos decidan? No van a votar o no van a salir a votar, y ese es uno de las cosas que podemos ver, que se va a van a votar por quien les dicen. Porque además es muy claro, el crimen organizado tiene la capacidad de decirles a una comunidad entera, o aquí gana este candidato o va a haber consecuencias. Y ellos saben que esas consecuencias son reales. Y además, digo, y lo han denunciado también estas últimas semanas los líderes de los partidos de oposición, que pues ya más o menos se vivió algo en el 2021 de este tipo, y que pues están ya denunciando no solamente una elección de Estado, sino una narcoelección de Estado. Exacto. Esa parte... Y yo sí creo que para allá vamos por cómo se están dando las cosas. Y esa parte es muy importante, Pedro, porque si hemos venido hablando en los últimos años de elecciones de Estado en México, ahora estamos hablando de un narcoestado que lleva a cabo una elección. Aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, de que no cabe duda, y yo no tengo duda, de que en México el voto cuenta. Una vez que el voto llega a la urna, ese voto se cuenta y decide. Esa parte la tenemos muy clara. Ahora, ¿cómo llega el voto a la urna? ¿Producto de qué chantajes, de qué presiones? Nadie habla de eso. Recordemos lo que platicó en el mini licenciado en la entrevista que le hicieron hace unos meses, en la que él dijo que cómo operó el cártel de Sinaloa a favor de Peña Nieto en el 2012 y cómo operó la otra parte del cártel de Sinaloa en 2018 a favor del presidente López Obrador. Entonces, eso ya es un hecho que está sucediendo, y mientras no haya una solución y una verdadera política de seguridad, no va a cambiar nada. Claro. Y ahorita no la hay. Bueno, sí la hay. Sí hay. Pues abrazos y no balazos. Sí, bueno, pero eso es una ridiculez y es una omisión. Claro. Y es absurdo. Hace tiempos, en los tiempos del PRI profundo, ¿no? Del sistema de partido profundo en México, quien tenía esta función, no legal, por supuesto, pero quien cumplía esta función eran las grandes centrales obreras o campesinas, ¿no? Y el voto lo alineaban los grandes sindicatos, iban a ver, ¿no? Y así se hacían las elecciones de Estado. La diferencia es que hoy esas centrales obreras no operan de esa manera, sino los cárteles del crimen. Sí, por eso hoy podemos hablar de... peor, porque ahora es claro, una amenaza a la integridad de los votantes y de las familias. Sí, de los porque votantes. los sindicatos, sea como sea, pues veían por sus agremiados. Sí. Como sea, pues no tenían chamba y cada vez les conseguían un poco más. A lo mejor si te sancionaban, pues te sacaban del sindicato, te quitaban tu posición, lo que sea. ¿No? Pero aquí estamos hablando de tu integridad y de tu seguridad. Hay estados completos, y me atrevo a decir Tamaulipas, Sinaloa, no hay 1 centímetro cuadrado en el que no
gobierne el crimen organizado. No, y ahí sí nos vamos, Guerrero, Michoacán, Zacatecas. Cada vez más. Cada vez más. Y ahora el Estado, la descomposición, es un ejemplo muy claro lo que sucede en Tabasco, la descomposición que ha habido en el país es una muestra. Ahí es el Estado de donde viene el presidente, de donde estuvo su secretario de Gobernación como gobernador, que dejó la posición justo para irse ahí, y se ha descompuesto todo lo que sucede en el Estado. De hecho, hoy en una columna decía Raimundo Rivapalacio, explicaba la situación y cómo tiene también que ver ahí las bases de Morena, que están involucradas en todo este tema de violencia, porque parte de los que operan las elecciones y la parte política de Morena están con el crimen organizado. Claro, por supuesto. Y ese es un tema muy grave. Bueno, pues así nos enfrentamos a este proceso electoral. No es poca cosa, porque también ha habido, y empieza a haber, Pedro, este fin de semana hubo también asesinatos de precandidatos. Sí, de tres de la oposición. 3 de la oposición, ¿no? Sí, entonces, y también el gobierno dice que no hay que magnificar. Él sigue con su discurso que no hay que hacerlo grande, que los medios están mintiendo, porque además tuvo un momento ahí con un reportero de Radio Fórmula que hasta le quita el micrófono el presidente, le dice, no, es que ustedes mienten porque los dueños están enojados y los comentaristas y los conductores se dedican a difamar y a mentir y nada más mienten mucho, es época de sopilotos y es temporada de sopilotes, una cosa así, y para él es mentira que ese reporte lo que está sucediendo en el país. Entonces, así no se puede ver una mejoría ni siquiera en el, no te digo en el corto, ni en el mediano, ni largo plazo, porque está totalmente descompuesto todo el tema. Eso es como cuando tú llegues con el doctor y digas, oiga, me duele la panza, y diga, no le duele, o sea, tiene ahí un retortijón, pues no le duele, y resulta que es una apendicitis, y el médico te diga, no, a ver, no exagere, lo que tendrá será ahí un pequeño cólico, pero nada más. Pues sí, nomás que eso te puede llevar a la muerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos y seguimos viendo cómo anda el país. Sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Ya estamos de regreso aquí en Badajeando. Estoy con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle. Y bueno, ya hablamos de la inseguridad, pero hay otro tipo de inseguridades que me preocupan mucho, las legales, cuando la ley no me vengan con que la ley es la ley y los fiscales carnales siguen cada vez acrecentándose en lugar de tener una fiscalía independiente. Te lo platico porque pues ahorita se está votando, quizá en el momento que tú estábamos hablando en el Congreso Local de la Ciudad de México, Ernestina Godoy agarró otro hueso, ¿no? O continuó con el mismo. Parece ser que no, porque lo último que estaba viendo sobre lo que está sucediendo en el Congreso es que están enojados los diputados de Morena, dicen que no tienen los números, pero que aunque no tengan los números la van a pagar y que van a ver y que van a terminar en la cárcel amenazando a la oposición, porque pues así se ha venido dando este proceso para la ratificación de la fiscal. Pero es que hay que entender que la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, es clave, fundamental para la presidenta o para la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que quede ratificada en un segundo periodo, porque es quien le va a cubrir las espaldas. Sí, y además es quien va a ayudar a atacar a la oposición en este escenario en el que es posible, hay una probabilidad importante de que pueda perder Morena la Ciudad de México. Claro. Entonces, ese es el interés que tienen. Pero además de todo esto, pues venimos de una serie de amenazas, de intimidaciones a los diputados, sobre todo a los del PRI. Sí. Los han intentado doblar. Al secretario del PRI en la Ciudad de México lo llevaron a declarar, pero primero parecía que lo habían detenido, después dijeron no, nada más lo llevamos a declarar. Pero fíjate qué interesante, Pedro, a ver, ayúdame a entenderlo. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado en su momento por Claudia Sheinbaum, hoy por Batres, pero de la mano de Ernestina Godoy, han acusado a algunos ex delegados, algunos ex dirigentes partidistas de ser parte de algo que ya ellos denominaron el cártel inmobiliario. Sí. Pero otra vez yo escuchaba una entrevista muy interesante diciendo, a ver, no,
los permisos para grandes edificaciones no los da la alcaldía, los da el gobierno central. Sí, que entonces, también, ¿dónde está el cártel inmobiliario? Es algo que también se platicó con el tema cuando quisieron atacar con esto a Xochitl Gálvez, que dijo, bueno, sí, yo di algunos permisos, pero los grandes vienen de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México. Incluso fíjate que en esta entrevista que yo veía, mostraron la ley. Sí, las alcaldías tienen que dar permisos de construcción cuando son viviendas unifamiliares de 2 pisos. Sí, no, pero no estos grandes corporativos o estos grandes edificios. Tú llegas a hacer un big grand de estos que tienen miles de pisos y cientos de departamentos, ¿no? Eso es del gobierno central. Entonces, un poco la defensa de estos panistas es el verdadero cártel inmobiliario está en el gobierno central. Sí, no, y así se también ha habido ese rumor y se ha platicado desde hace mucho tiempo que los que han hecho estos grandes negocios han sido pues los que han estado en la jefatura de gobierno. Claro. ¿Y quiénes son? Pues este mismo grupo que viene gobernando. No lo sé, no sé si este mismo grupo. Bueno, no este mismo grupo, porque ya se ha ido quebrando. Miguel Ángel Mancera él fue está muy agachadito, para que ni lo vean. Y él fue una parte, fue un actor que surgió por una situación muy especial, muy coyuntural, y lo demostró porque fue muy, muy mal gobernante. Y sí, él está muy tranquilo, fíjate, no dice nada, no se mete nada. No quiere ni levantar la cabeza. Pero fíjate, llega Miguel Ángel Mancera y lo primero que hace es decir, esta línea del metro, ¿te acuerdas? La que terminó cayéndose. Es culpa, él la paró. Sí. Y dijo, esto está muy mal construido, y lo hizo Ebrard. Fíjese usted qué historia. Llega un jefe de gobierno y dice, oigan, lo que inauguraron hace unos meses está pésimamente construido, lo voy a parar. Y lo paró más de un año. El anterior jefe de gobierno sale en el exilio dorado y se va a vivir a París, vive en un palacete en París que dice que le heredaron, pero que se sabe que no, que lo compró en 50 millones de euros. 50 millones de euros cuesta la casa de el carnal Marcelo, de Marcelo Ebrard, en París, en uno de los sitios en el barrio diplomático. Hay para que usted le vaya midiendo las herencias, ¿no? Él dice que es herencia, hoy se sabe que esa herencia no existió. La línea termina cayéndose y termina reportándose con muertos, cuando la actual candidata jefa de gobierno, y no pasó nada. Esta película solo se llama de una manera: impunidad cero. Y corrupción 100. Perdóname, corrupción 100. Impunidad total. Y justicia cero. Exacto, ahí sí. Y justicia cero. No, ¿cómo puede ser? Fíjese, hay 3 jefes de gobiernos implicados en esto y no hay un solo responsable. La jefa... Y todos se pasan y todos se echan la bolita. Uno dice que es culpa del otro, uno que por mantenimiento, otro que por también, no sé qué. Si la jefa de gobierno dijo que es culpa del otro, ¿por qué no metió a la cárcel al otro? ¿Sí? Si el otro dijo que es culpa del anterior, ¿por qué no metió al anterior a la cárcel? Pues porque se cubren todas las espaldas. Sí, solo así son los pactos de impunidad que existen entre los políticos de México. Y solo así se me ocurre que una persona como Miguel Ángel Mancera esté tan tranquilo en el Senado y nunca haya tenido que rendir cuentas de nada. Absolutamente de nada. Pero tampoco Ebrard, ni tampoco Claudia, pues y así va a seguir. Y justo por esa parte pasa Ernestina Godoy. Y además, ahora a todo esto hay que sumarle lo que sacaron la semana pasada, el reportaje en el que también se comprueba que plagió su tesis esta señora. Pero de una manera descarada. A Mauricio Merino le robó todo un folleto. Aquí ya no estamos hablando de párrafos, sino no completo. Estamos hablando de páginas completas, todos los capítulos enteros de la tesis que presentó en 2004. Y la señora quiere que la ratifique. Y además con el tema que también se da a conocer en estos reportajes, que antes de ser licenciada ocupó un puesto técnico especializado en la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, cuando era todavía Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador, y firmaba documentos que debería haber tenido un título para poderlo hacer, y así lo hizo. Y entonces estamos hablando que desde ese entonces está, y solo porque tiene cercanía con el presidente y con la gente más íntima de este grupo, y ahí sigue. Pero ¿por qué te sorprende si la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia... sí, que se dice la ministra del pueblo, y no es cierto, es la ministra del presidente. La ministra del pueblo, como si el pueblo hubiera alguna vez puesto... No sabe ni siquiera esta ministra cuáles son las funciones del poder no tiene ni judicial. idea.
Bueno, y lo ha demostrado. ¿No se equivocó en una demanda que puso? Sí. Demandó a un periodista y lo demandó ante un juez federal. Ya siendo ministra, o sea, ya siendo nombrada ministra. Sí, porque por este video que salió en el que sale ella gritando. Gritándole a un vecino, sí, ¿no? Porque además no paga la renta. Sí, y bueno, ¿y qué le contesta el juez federal? Oiga, ciudadana, con todo respeto, esto es del fuero local. Sí. Váyase usted con un juez de lo local, porque pues esto no me corresponde. Y es la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Es que, ¿sabes qué pasa, Pedro? Autonombrada o nombrada por sus amigos como la ministra del pueblo. No es ministra del pueblo, es una falsedad, es un engaño. No puede haber ministro del pueblo. Un ministro, como un juez, no se debe al pueblo, se debe a la justicia. A veces el pueblo está equivocado y hay que darle la justicia a una minoría, porque eso es la justicia. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que en este gobierno, cómo se ha premiado la ignorancia. Mientras más ignorante, más subes en este gobierno y va a debates los dos hermanos y entre al que más me digas, aplaudes y entre más te arrastres. Es que la ignorancia pasa por aplaudir y por arrastrarse. Claro, sí. Porque una persona sensata no lo haría, ¿no? Sí, sin duda. Y por último, yo creo que no podemos dejar que ya este 10 de enero se convocó por parte de MC a su comisión permanente para designar ahora sí a su candidato presidencial. ¿Qué va a pasar? A ver, dame tus pronósticos. Dice Álvarez Maínez que él está pensando, pero pues por otra parte también dice Dante, pero no hay claridad, nada más se sabe que ya se convocó, que ahí está la convocatoria, pues en los próximos días, y ya tendrá que definir un candidato, porque ahora sí ya el tiempo lo tienen encima. Hay 3 escenarios. Yo veo solo 3 escenarios. Uno, que pues el candidato sea alguien de MC, que puede ser Maínez o Dante Delgado. Lo cual ya cualquiera de las dos cosas es Maínez, pues llega a tapar el boquete y sacará lo que pueda sacar. Si es Dante Delgado, pues sería una vergüenza porque dicen que es la nueva política y con un político más viejo y rancio que... Sería ya el último clavo en el ataúd de la carrera política de Dante Delgado. Pero hay otro escenario que de repente, usted me dirá, es totalmente una locura, pero que por ahí se vaya apareciendo el canal Marcelo. Sí, eso no se puede descartar hasta que... Porque ahí está muy calladito, sí, no dice nada. Nadie sabe nada. Ya no ha aparecido. Pero bueno, ahí está. Y hay otro tercero, que al final diga, hemos escuchado al pueblo y nos vamos con Claudia Sheinbaum. Eso no está muerto. Déjame decirte que he platicado con algunos consejeros de MC y me dicen que ven con preocupación el acercamiento de Dante a Claudia Sheinbaum y que en una de estas diría, mira, el pueblo nos lo aclama y vamos a facilitar la llegada de Claudia Sheinbaum. Pues eso no sería sorprenderse porque todo el tiempo se sabe que ha estado jugando con lo que se descarta es que de repente dijeran lo mismo con Xochitl. No veo ya que... No hay forma, están muy distanciados. Sí, ya. Y un último tema que se me hace importante sobre la guerra entre Israel y Hamás. Bueno, si se le puede llamar guerra porque no hay... No creo que... No hay una correspondencia de fuerzas. Exactamente. Pero dice, Sudáfrica hace unos días presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por genocidio. Contra Netanyahu. Sí, en general contra la operación militar israelí. Entonces, el 11 y 12 de enero se va a discutir de manera abierta en la Corte Internacional de Justicia este tema, aunque dice Israel que no, que ellos se van a defender. Estados Unidos dice que no debió haber hecho eso Sudáfrica, pero pues creo que hay los números pues dejan ver. Está más metido en esto. Y al mismo tiempo el jefe de Estado Mayor del Ejército de Israel dice que van a estar en guerra todo el año en Gaza, que no van a salir. No. Entonces que ellos van a salir. Y además que si no, además se van a ir contra Hezbollah al norte. Entonces ellos están pensando... Están felices en la guerra. Entonces eso va a ser interesante. Pues 3 fechas entonces importantes o 3 días importantes, 10. Hoy, que es qué día estamos grabando este programa, 8, para ver lo de Ernestina Godoy. El 10 MC dirá qué hace de su futuro, y entre el 11 y 12 la Corte Internacional de Justicia Penal, que se llama así, sí, que es la que está en La Haya, en Holanda,
pues a ver qué dice de... sí, va a estar interesante ver qué posición tiene, porque además sí, a nivel global hay una condena ya a lo que está sucediendo, salvo Estados Unidos e Israel, y Gran Bretaña más o menos, ahí ya está un poco más distanciado. Los ingleses empiezan también a decir, ya nos pasamos, ¿no? Sí, yo creo que ya ha sido pues de lo que ya nos pasamos también fue de tiempo, mi querido Pedro, pero bueno, gracias por estar con este número 30 de nuestro Badajeando, nos vemos en la próxima. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.